Bueno, con respecto al número de casos, es como se viene visualizando en la placa, están bajando, ya estamos prácticamente en un promedio de mitad de casos de lo que venían en el pico, que llegamos a 222 y por más de 3 días a un número mayor a 200 casos positivos por día. Bueno, al respecto de eso ya estamos a la mitad prácticamente en un promedio y ya esperemos que esta próxima semana siga en descenso, porque eso obviamente con todos los positivos que teníamos son muchos los que van siendo dados de alta y nos vamos quedando con menos casos activos, que son los que realmente nos preocupan, porque son los que derivan en ocupación de cama, que en estos momentos, como ya lo venimos diciendo, para dar tranquilidad a toda la población, que eso no quiere decir obviamente que eviten contagiarse y que relajen en los cuidados, pero sí siempre fuimos sinceros en el manejo de la información y en este caso solamente tenemos 2 pacientes internados en el área de clínica y en este momento hay un paciente internado en el área de terapia intensiva. Bueno, ¿hay algún análisis fino, estadístico, de la gente que no está vacunada, por ejemplo en Marcos Juárez y la región? ¿Tienen ustedes un análisis de este tipo? Nosotros tenemos una observación empírica de lo que está sucediendo. De los pacientes que ingresan vacunados, normalmente tienen 2 o 3 días de estadio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de los 1000 y pico casos activos que tenían, la mayoría están vacunados. La mayoría, no tengo un porcentaje exacto, pero estamos por encima del 90% de los casos, que eso es un poco lo que está pasando en la realidad. Nosotros tenemos en Marcos Juárez y en el departamento en particular muy buen nivel de vacunación, ¿sí? Con segunda dosis, ni hablar, y ya con tercera dosis o dosis de refuerzo, como se le llama, hay mucha población vacunada. Eso repercute directamente no en el número de casos de contagiados, porque está visto que si bien la vacuna disminuye la posibilidad de contagiarte, no la evita, porque con todos los casos activos que hay con esta nueva cepa, está claro que la vacunación no evita contagiarse. Pero lo que sí está demostrado, no en Marcos Juárez y en el departamento, sino con un informe que hizo la SATI, que es la Sociedad de Terapia Intensiva, que claramente todavía no se pueden emitir conclusiones porque son estudios que son muy recientes, pero claramente es la vacunación la que demora y baja el número de casos que ingresan los pacientes a terapia intensiva y a ARM y por consiguiente se mueren. En la variante anterior sin vacuna teníamos linealmente los pacientes que tenían la posibilidad de tener atención médica, como fue en Marcos Juárez, que todos los pacientes tuvieron la posibilidad de tener atención médica. De los casos activos, un 20% requerían internación y lamentablemente el 2% fallecían. Un número altísimo, o sea, de 100 casos que nosotros antes veíamos activos, 20 se internaban y 2 fallecían. Fíjense ahora con la cantidad de casos que tenemos, que es casi 3 veces más de lo que fue el brote más complicado que fue el de junio en Marcos Juárez, la baja cantidad de internación y ni hablar la baja cantidad de mortalidad, así que claramente es la vacuna lo que cambia esta situación. La orden que dio el Ministerio, que nosotros lo hemos hablado y acordado con Municipalidad, principalmente de Marcos Juárez, es que la gente que es contacto estrecho, obviamente sin síntomas, porque el que es sintomático tiene que venir a hisoparse al hospital, y si un contacto estrecho con síntomas ya en este momento ni siquiera necesita el test. Ya si está en una situación epidemiológica de pandemia como es la de Marcos Juárez y tiene más de 2 síntomas, en este caso ya se considera directamente positivo, o sea que ni siquiera necesitaría venir a testearse, ¿sí? O sea que quede claro eso, porque es lo que ya dispone Nación y obviamente lo va a disponer provincia en cualquier momento. Si una persona tiene un conviviente positivo y empieza a las 24, 48, 72 horas con síntomas, obviamente ya se considera que va a ser un caso positivo. Con respecto a los contactos estrechos no sintomáticos, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? Si tiene que ir a trabajar, que tome todas las medidas de protección y trate de mantenerse aislado, distanciado y en un ambiente obviamente solitario,
para no producir contacto con otros empleados, sea en una fábrica o en una empresa. Si es cuentapropista, por ejemplo, si tiene una carpintería, hace su aislamiento en la carpintería y trata de no tener contacto con la gente, con el despachante, con el cliente, que demore eso, pero puede trabajar en producción si se siente bien, y vigilando siempre la cuestión sintomática. Obviamente, si siente síntomas, seguramente va a ser positivo, pero mientras tanto el contacto estrecho, evite las fiestas sociales. Obviamente eso tiene que estar totalmente prohibido porque no son necesarias, teniendo en cuenta que puede ser solamente una semana de aislamiento, así que uno puede suspender eso, pero no queremos interferir en la actividad productiva. Si uno es contacto estrecho y no tiene síntomas, tomando todas las medidas de precaución, a nosotros nos pasó en el hospital. Nosotros venimos teniendo en cuenta esta situación ya desde el principio, no, de antes, de diciembre, porque como se infectaban todos los grupos de trabajo, ¿quién atendía a las personas? Entonces se dispuso desde el Ministerio que los contactos estrechos del personal de salud, policía, podían venir a trabajar tomando todas las medidas de seguridad. Nosotros no vimos ningún caso que se haya contagiado trabajando, tomando las medidas de seguridad. Los contagios siguen viniendo de las reuniones sociales. Por eso, para no interferir en la actividad productiva, el contacto estrecho, si se cuida, siendo una persona, obviamente no estoy hablando de un plomero o un electricista que tiene que ir a la casa de un tercero, siendo posible propagador del virus, pero una persona que tiene un taller y puede trabajar por su cuenta, o que en una empresa puede tener un ambiente donde no propicie el contagio cuidándose, siempre fomentamos obviamente el trabajo desde ese lugar. Sí, digo esto porque nos comentaban desde el municipio en el sector de vacunación que han detectado gente que debía estar aislada y sin embargo fue igual a vacunarse, lo cual es un alto riesgo sabiendo la gente que se va a vacunar, ¿no? Es un riesgo de contagiarse y también no es recomendable que, pudiendo ser un caso positivo, se someta a la vacunación, también desde el punto de vista de la salud individual de la persona. La verdad que esto ya se aclaró. Siendo contacto estrecho, no tienen que vacunarse. Tenemos vacuna disponible. Tenemos un sistema de vacunación que ya está organizado. Así que en ese sentido, demorar la vacunación 10, 14 días, que es lo que normalmente una familia demora entre contagiarse todos o ya no contagiarse, es la decisión correcta. No está bien, siendo contacto estrecho, colocarse la vacuna. Insumos tenemos, siempre tuvimos, en los casos picos de trabajo tuvimos que delimitar la cantidad de gente a hisopar por una cuestión más de recursos humanos y de horarios que de insumos. En este caso ya están bajando los casos, así que estamos mucho más organizados, y como no afectó tanto la internación, tenemos el personal pudiéndose tomar vacaciones a pesar de los casos activos que tenemos. Así que bueno, la verdad que fue un enero muy duro, finales de diciembre muy complejos, pero lo pudimos llevar bien porque no quedó gente obviamente sin atender. Tenemos la capacidad a menos del 10% de internación en sala común. Nosotros llegamos a tener hasta 50 pacientes internados y tenemos 2. O sea que para nosotros esto es realmente muy sostenible si sigue así. Y a medida que vayan bajando los casos, obviamente menos gente para internar. Así que redoblamos la apuesta para que la gente se siga cuidando de forma individual para evitar contagiarse, que sabemos que esta cepa es muy contagiosa, a diferencia de las que tuvimos anteriormente. O sea, una persona que por más que esté vacunada, tiene que seguir contagiándose porque vemos que las mayores infecciones están en los pacientes vacunados. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la mayoría de la población está vacunada. Viene una época en la cual ya hay padres que hacen consultas, que es el tema de las escuelas. ¿El Ministerio ya ha impartido órdenes con respecto a esto? Mira, lo del pase sanitario en la escuela no está establecido y no creo que llegue a imponerse para este ciclo lectivo. Esto es tanto para docentes como para alumnos. Tanto para docentes como para alumnos. Esas son declaraciones del ministro de Educación, que vamos a ver cómo se logra llegar al inicio de clase con un porcentaje de vacunación tanto de docentes, que lo deseado, como los alumnos. Pero bueno, tendrán que acordar
ellos qué imposiciones toman como para que obviamente todos los docentes ya tendrían que tener la tercera dosis o dosis de refuerzo para que a 14 días de empezar las clases estén inmunizados. Bueno, la última consulta tiene que ver con la flurona, que se habla mucho. Aquí en Santa Fe hubo un niño con esta mezcla de gripe y COVID. Aquí no hemos tenido nada, ¿no? No, en la provincia de Santa Fe solamente se reportó un caso. En Córdoba todavía no tuve novedades de reporte de algún caso. Pero puede existir, es posible. Es posible, pero bueno, yo creo que estamos entrando, y esto no es una cuestión de expresión de deseo, sino es lo que se vislumbra. Estamos entrando, no sé si es el final de la pandemia, pero al menos no volvimos a tener la situación que fue tan caótica, tan dramática y tan triste como fue la de junio. Nosotros en esta situación, si bien siempre digo lo mismo, hay que evitar contagiarse, pero con esta cantidad de internados, el problema está en la vereda del hospital, en la parte de los testeos. Por suerte los pacientes no ingresan a la internación y mucho menos a la terapia intensiva. Los fallecimientos que hubo en esta etapa fue de gente mayor con muchos factores de riesgo. Bueno, de todas maneras, la vacunación de gripe también fue importante, o sea, mucha gente se ha vacunado. Sí, eso venimos con un calendario muy bueno y bueno, todas estas situaciones ayudan a que la gente adhiera a la vacunación porque ve que ahí está el resultado.